Muchas gracias. Para mí es un gran honor y también me siento muy contenta porque conozco a Aurelio desde hace muchos años, cuando ambos éramos pepillos. Éramos lindísimos. Luego yo voy a pasar a todas las mesas la prueba de que nos conocimos y que nos sentamos el uno frente al otro en la mesa del Faro de Sagua, en El Vedado. Aurelio de la Vega, compositor, educador, filósofo, pintor, musicólogo, amigo. Nació en La Habana, Cuba, un día como hoy, 28 de noviembre de 1925. ¿Quién lo diría, Lucas? Es tan rozagante. Pero es ciudadano norteamericano desde 1966, aunque como todos sabemos, este fin de semana, Cuba vibra en nosotros. Es ciudadano, pero estoy muy orgullosa de presentarlo en una sociedad de educadores, sintiéndome fundamentalmente una educadora y sabiendo que él, además de compositor, musicólogo y filósofo, también es un educador. Nos conocemos desde los años 50, cuando nos recibía a mi esposo Pedro Vicente Aja y a mí en su casa de la Quinta Avenida de La Habana. Bueno, era Miramar, Quinta Avenida. Aja era el secretario de la Sociedad Cubana de Filosofía y yo de jovencita estudiante colaboraba en cierto modo con esa sociedad, ayudando, organizando las conferencias. Allí se reunían en animada tertulia, en casa de Aurelio, un grupo de entusiastas de la música y la filosofía, ya que de la Vega participó activamente en aquella sociedad filosófica. Y luego, como ya le mostré en las pruebas fotográficas, porque esa era una cena de la Sociedad de Filosofía, en honor de María Zambrano, nada menos. Humberto Piñera Llera era el presidente. En algún momento yo creo que también fue a la casa con nosotros, que después fue profesor de la Universidad de Nueva York, como ustedes recordarán. Y algunos que no se fueron de Cuba, como Máximo Castro Turbiano, y estaban las doctoras Rosaura y Mercedes García Tudurí, que son parte de esa mesa en la conferencia también, en la cena. Por aquel entonces, ya de la Vega había estado estudiando música en California. Primeramente, había tratado de aprender con su ídolo de entonces, Arnold Schoenberg. Pero, como él me ha dicho, no logró un diálogo afectivo y efectivo con él. De modo que escogió a Ernst Tuck, otro vienés ilustre de quien obtuvo fructíferas enseñanzas. Curiosamente, yo también tuve un tremendo profesor en la Universidad de Pensilvania, vienés, Reichenberger, Arnold Reichenberger. Él quería darle, pero claro, en literatura, no en música. Él quería darle a la música cubana un sitio en el mundo de la música culta internacional. Escogió la vanguardia extrema y se dejó llevar por Schoenberg, Alban Berg y a Anton Webern. También había conocido en Los Ángeles a Igor Stravinsky, quien por cierto tiene un doble aquí en Miami, en el restaurante Versalles. Hay alguien ahí que si ustedes lo ven, un maitre d' que es igualito. Pero parece que no se llevó muy bien con Stravinsky, y eso está en el documental que se estrenó el año pasado en el Kubek Center. Ese documental se llama Aurelio, Rebel with the Cause, un rebelde con causa, que es un conversatorio con Camilo Vila, su realizador, y dramatizaciones y comentarios de varios especialistas. Fue presentado y él decía en el documental que la música cubana es la hecha por los nacidos en Cuba, porque el problema es que, claro, en Cuba en ese entonces querían decir que la música cubana tenía que tener elementos supuestamente, entre comillas, cubanos, ¿no?
Y esos elementos cubanos no eran solamente cubanos, porque yo acabo de estar en Chicago y el taxista tenía una música que yo creí que era caribeña y resulta que era de Nigeria, del África, porque el hombre era del Congo. Entonces yo dije, esto es una música cubana, no puede ser, no puedo creerlo, ¿no? Después de sus aventuras musicales en California y durante la década de los 50, Aurelio desempeñó cargos importantes en Cuba como decano de la Escuela de Música en la Universidad de Oriente, consejero del Instituto Nacional de Cultura y vicepresidente de la Orquesta Filarmónica de La Habana. Al cabo de los años, aquellas tertulias en las que participamos quedarían en la nostalgia y revelaría que De la Vega sería uno de los más significativos compositores latinos de música clásica, hoy altamente reconocido en Estados Unidos y toda Latinoamérica. Antes de establecerse en Estados Unidos, ya de 1952 a 1954, recorrió los Estados Unidos como conferencista, pero finalmente se estableció en Los Ángeles en 1959 a raíz del comienzo de la dictadura de Fidel Castro. Que Dios lo lleve al lugar donde se merece. Allí siguió su carrera de compositor y conferencista. Tuvo relevancia transnacional antes de llegar aquí como presidente del Concilio de la Música Cubana de la UNESCO de 1950 a 1956 y nacional como tesorero de la sección cubana en la Asociación de Música Interamericana en Caracas, bueno, eso también fue transnacional, y segundo vicepresidente del Centro de Música Interamericana de la OEA en Washington, del 52 al 58. No sabíamos en ese momento, quizás en La Habana, que teníamos a un personaje transnacional como él, para que ustedes vean. Y después de su estancia en Estados Unidos, fue presidente de Los Ángeles Chapter of the National Association of Composers de 1964 a 1968, chairman de la West Coast Branch de United States Section of the International Society of the Contemporary Music del 65 al 72, y profesor invitado de música de la Universidad de Río de Janeiro con una Fulbright Research Award en 1985, y de 59 al 92 fue profesor de música y director del estudio de música electrónica de la Universidad del Estado de California en Northridge, y en 1971 fue recompensado con el Outstanding Professor Award del Sistema Completo de la Universidad del Estado de California. Es actualmente profesor emérito distinguido de la Universidad de California y miembro de la Academia de Artes y Letras de Chile y de la Academia Brasileña de Música. Aurelio ha dictado conferencias en el mundo entero sobre música electrónica, música contemporánea y el arte de Latinoamérica. Sus composiciones publicadas o grabadas desde 1962 incluyen piezas sinfónicas de cámara, solos al piano u otros instrumentos, canciones, cantatas, música de ballet, de guitarra y electrónica. Sus composiciones han sido interpretadas por las principales orquestas, grupos, ensembles, solistas y cantantes desde Cuba hasta el Japón y todas las tierras entre ambas islas. Tiene discos en Panart, Avant, Crystal, Opus One, North-South Consonance, Labor, Vienna Modern, Masters, Tapa Centaur, Raptoria CAM, Musician Showcase y Universidad de Rio Grande do Sul Recordings, Brasil. Bueno, la cantidad de premios que tiene ocupan 2 páginas. Así que yo solamente voy a decir que él ha anotado, haciendo repaso de su carrera en una de las entrevistas que le han hecho, que él considera 2 momentos cumbres cuando el director Zubin Mehta estrenó 3 de sus obras con la Filarmónica de Los Ángeles en la década de 1970, y que también apreció mucho el primero de los 2 premios Freedom que recibió del Kennedy Center en Washington en 1978, y que el otro fue en 1984. Y también tengo anotado que ha tenido nominaciones al Latin Grammy Best Classical Composition en 2010 y 2012. Y tiene el Ignacio Cervantes Medal, la medalla de Ignacio Cervantes por la creatividad de toda una vida del Cuban Cultural Center en New York. Y bueno, montones de honores y decoraciones de la ciudad de Los Ángeles y de varios gobiernos,
como de la Sociedad Económica de Amigos del País, la medalla Lola Alfaro, Colombia, medalla de la Orden del Sol, Perú, etcétera, etcétera. Prueba de su pensamiento filosófico estético es esta frase que extraigo de uno de sus ensayos. De todas las artes, la música es, en su esencia, la más abstracta y la más difícil de comprender. Su naturaleza intemporal, unida al primitivismo del sentido del oído, la hace remota y hasta indescifrable para los muchos que solo la conciben y gustan como entretenimiento superficial en sus formas bailables, comerciales y o utilitarias. Yo soy una de esas también, pero bueno, soy salsera por contemporaneidad con la gente de... Anyway, es del ensayo Nacionalismo y Universalismo, publicado en el número 20 de la revista Encuentro de la Cultura Cubana en Madrid en la primavera de 2001. Ya que de la Vega no se dedicó solamente a componer música culta en aislamiento, aunque esto de por sí hubiese sido suficiente, porque ha tenido miles de audiciones de sus obras y multitud de ediciones y grabaciones discográficas comerciales como abanderado de las corrientes musicales más contemporáneas y hasta experimentales, sino que es además un aplaudido ensayista y un fascinante pintor semisecreto. Y esas fueron sus palabras. Sus partituras gráficas en colores están en los archivos de universidades, centros de investigación y en manos de coleccionistas. Y en el 2000, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos publicó un volumen titulado La historia de la música a través de fuentes primarias, donde se reproducen 100 manuscritos que van de la época medieval hasta El laberinto mágico, que es una de las partituras gráficas de la Vega más famosas. Entonces, esto es una cita de Aurelio. Me precede Stravinsky y después de mí viene Verdi. Qué atrevido, ¿eh? Un asomo de modestia, ¿no? Pero en realidad, es fascinante. Y enseguida me aclaró que su segundo amor es la pintura, estando estas partituras musicales pintadas con símbolos de color. Empecé interesándome en el cubismo, me dijo, y esas partituras son el resultado musical de un abstraccionismo auditivo mezclado con conceptos aleatorios con control parcial. Es que su estilo ha sido siempre a contracorriente por el rechazo de la teoría en el ambiente musical de La Habana de los años 50, en que primaba el grupo de renovación musical. Este era presidido y regenteado por el compositor José Ardèvol. Este músico era un catalán con residencia en Cuba por muchos años y se unió a Harold Grandmash, Serafín Nilo Rodríguez, Gisela Hernández, Edgardo Martín, Virginia Fleites, Argeliers León, José Antonio Cámara y Julián Orbón. Ustedes se acuerdan más de Orbón probablemente. El grupo era de corte neoclásico en lo técnico y nacionalista en lo estético, haciendo hincapié en la tradición musical cubana y española. Promovía postulados que no interesaban mayormente a De la Vega, quien desde sus años formativos sintió especial atracción técnico-filosófica por la música de Centro Europa. Consecuentemente, el compositor adoptó el pantonalismo, el cromatismo, el atonalismo, la música dodecafónica, el serialismo y los procedimientos aleatorios y electrónicos. Desde un principio, el compositor trató de convencer a sus compatriotas a través de artículos en los periódicos Alerta y Diario de la Marina, y no con mucha suerte, y con su participación en tertulias, sociedades culturales y foros universitarios, de los méritos de las composiciones con valor estético, técnico por sí mismas, sin la necesidad de que estuviesen atados a la tradición folclórica nacional. Quiso darle a la música cubana un sitio en el mundo de la música culta internacional. Escogió la vanguardia extrema y se dejó llevar por los maestros citados ya, Schoenberg, Berg y Weber. Lo llamaban alemán. Pero la gente de la Sociedad de Filosofía también admiraban a un alemán. Heidegger era nuestro ídolo. So no harm done.
Hoy he comentado que se da cuenta de que Stravinsky fue en realidad el gran músico del siglo XX, era el preferido por muchos de sus contemporáneos y por mí, a quien conocí a él en el Auditorium de La Habana y le di la mano. Claro, ya eso me hizo fanática, porque yo desde los 12 años fui miembro de la coral del Instituto de la Víbora, dirigido por la doctora Tavares. Algo de música tengo en mi alma también. Bueno, un ejemplo del compendio de sus obras se puede escuchar en un disco compacto, The Piano Works of Aurelio de la Vega, tocadas magistralmente por la pianista cubano-norteamericana Martha Marchena, grabado en la Academia Americana de Artes y Letras y publicado en New York en 2003 por Musician Showcase Recordings, que es una biografía musical del compositor, porque, bueno, y tiene la cubierta del disco por un pintor que ustedes conocen, que vive ahora en Miami, Ramón Alejandro, El precario balance de los trabajos humanos, se llama esa obra, de 1986. Y las obras de Aurelio van desde los preludios de 1944 en La Habana, cuando tenía nada más que 19 años, al homenaje in memoriam Héctor Villalobos, comenzado en Río de Janeiro en 1985 y concluido en 1986 en Northridge, California, ciudad donde por años ha vivido el autor y todavía vive. El CD contiene la obra entera para piano del compositor. Son 10 piezas de gran virtuosismo y muy idiomáticas, donde se puede apreciar la evolución de un creador avant-garde que más recientemente ha vuelto a sus raíces latinas. Y citando a De la Vega, disfrutando los poderes creativos sin presiones externas, a modo de resumen de todo lo aprendido durante muchos años de intenso trabajo. Y si ustedes ven su currículum vitae, se dan cuenta de que ha aprovechado muy bien toda su vida. Y en libertad, pues en Cuba lo hubieran presionado quizás hacia el socialismo realista, quién sabe. Estoy segura de que con su inimitable estilo, Aurelio de la Vega podrá contarles y explicarles más sobre su vida, especialmente desde el punto de vista musical y anecdótico, y según me ha anunciado su señora, quizás hasta político, que lo que he podido modestamente resumirles yo hoy. Y con ustedes, el compositor. Y luego les prometo enseñarles la foto.